La insensatez de la indeterminación en la religión, por Jonathan Edwards. Sermón predicado en 1734. Y Elías vino a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle, pero si Baal es Dios, entonces síganle a él. Y el pueblo no le respondió ni una palabra. Primero de Reyes 18:21. Es la manera de Dios, antes de dar alguna señal de su misericordia al pueblo, prepararlo primero para ello, y antes de quitar algún juicio que Él trajo sobre ellos por sus pecados, Él quiere que primero el pueblo abandone estos pecados que provocaron el juicio. Tenemos un ejemplo de esto en el contexto. Hubo hambruna en Israel. No había caído ni lluvia ni rocío por 3 años y medio. Esta hambruna fue un juicio por la idolatría del pueblo. Ahora, Dios está por quitar este juicio. Entonces, para preparar al pueblo, envía a Elías para convencerles de la insensatez de la idolatría y para llevarles al arrepentimiento. Para hacer esto, Elías se presenta ante el rey Acab y lo instruye a juntar a todo Israel en el monte Carmelo y a todos los profetas de Baal para determinar el asunto y acabar con la controversia si Jehová era Dios o si Baal lo era. Para esto, Elías propone que él iba a tomar un buey y los profetas de Baal otro buey, y que cada uno corte su buey en pedazos, lo ponga sobre leña, pero sin encender fuego. Y el Dios que iba a responder con fuego sería el Dios verdadero. En esa ocasión, Elías dijo al pueblo las palabras: ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle, pero si es Baal, entonces síganle a él. Y el pueblo no le respondió nada. En estas palabras podemos observar: 1. Cómo Elías reprende al pueblo por estar claudicando tanto tiempo entre dos pensamientos. Los dos pensamientos eran si el Señor era Dios o si Baal era Dios. Hubo algunos en Israel que estaban completamente del lado de Baal y rechazaban completamente al Dios verdadero, como Jezabel y los profetas de Baal. Y hubo algunos que estaban completamente del lado del Dios de Israel y completamente rechazaban a Baal, como Dios dijo a Elías que él se había reservado en Israel a 7,000 que no se habían arrodillado ante Baal. Primero de Reyes 19:18. Pero el resto del pueblo claudicaba entre las dos opiniones. No sabían cuál escoger, y muchos no tenían ninguna vida espiritual en absoluto. No estaban determinados en nada, estaban confundidos entre las diferentes opiniones. Muchos de los que profesaban creer en el Dios verdadero estaban fríos e indiferentes. Esta reprensión implica que el claudicar entre dos pensamientos es insensatez. Si el Señor es Dios, síganle, pero si es Baal, entonces síganle a él. Esto implica que el pueblo debería decidirse por el uno o por el otro. Observamos el silencio del pueblo. Parece que en sus conciencias fueron convencidos de su insensatez. Ellos no tenían nada que responder para justificarse. Enseñanza. La indeterminación en la vida espiritual es muy insensata. Muchas personas permanecen muy indeterminados en cuanto a la vida espiritual. Muchos que son bautizados y profesan su vida espiritual y parecen ser cristianos, están en sus mentes todavía claudicando entre dos pensamientos. Nunca llegaron plenamente a una conclusión de si quieren ser cristianos o no. Fueron enseñados la vida espiritual cristiana en su niñez, y escuchan la prédica de la Biblia, pero continúan y crecen y envejecen en un estado no resuelto de si quieren comprometerse con el cristianismo o no. Y muchos continúan así toda su vida. Algunas personas nunca determinaron en sus mentes si hay alguna verdad en la vida espiritual o no. Escucharon de las cosas de la vida espiritual desde su niñez, pero nunca llegaron a una conclusión en su mente de si esto es real o fantasía. En particular, algunos nunca determinaron en sus mentes si existe algo así como la conversión. Escucharon hablar mucho de ello, y saben que muchos pretenden haberlo experimentado, pero nunca resolvieron si todo esto quizás sería solo hipocresía y pretensión. Algunos nunca llegan a una determinación de si las escrituras son realmente la palabra de Dios o el invento de hombres, y si las historias acerca de Jesucristo quizás son solo fábulas. Temen que todo es verdad, pero a veces dudan mucho de ellos.
Cuando escuchan argumentos a favor, asientan que es verdad, pero cuando surge una pequeña objeción o tentación, lo cuestionan otra vez. Así, siempre vacilan y nunca se deciden. Algunos nunca determinaron si desean entregarse a la práctica de la vida espiritual. Probablemente la mayoría decide ser religiosos en algún momento antes de morir, porque nadie desea ir al infierno, pero siempre postergan la decisión y nunca llegan a una conclusión en cuanto a su práctica en el presente. Hay muchos que nunca resolvieron el asunto de buscar y dedicarse seriamente a la salvación. Se halagan a sí mismos que podrían obtener la salvación, aunque no la buscan tan seriamente, aunque se preocupan más por los asuntos del mundo que por su salvación. Escucharon muchas veces que debían buscar la salvación con todas sus fuerzas, pero nunca se convencen realmente de ello. Muchos nunca determinaron cuál parte escoger. Hay solo dos posibilidades que Dios ofrece al hombre. Una es este mundo, con los placeres y beneficios del pecado, a los que sigue la miseria eterna. La otra es el cielo y la gloria eterna, con una vida negándose a sí mismo y respetando todos los mandamientos de Dios. Y hay solo dos estados en este mundo: el estado del pecado y el estado de santidad, el estado natural y el estado convertido. Hay solo dos caminos para viajar: el camino angosto que lleva a la vida y el camino ancho que lleva a la destrucción. Dios nos ha dado toda la ayuda para decidir. Las Escrituras están abiertas ante nosotros y todas las doctrinas del Evangelio están expuestas, con sus razones y evidencias. Podemos buscar y probar su fuerza y suficiencia a nuestro antojo. Tenemos claramente expuestas ante nosotros las ventajas de ambos lados. La pérdida y la ganancia están específicamente declaradas. Cristo nos dijo fielmente lo que recibiremos y lo que perderemos al hacernos sus seguidores. También nos dijo lo que recibiremos y lo que perderemos con una vida de pecado. Él nos dijo claramente que debemos tomar la cruz diariamente y seguirle a Él, que debemos aborrecer a padre y madre y esposa y hijos, y hermanos y hermanas, y aún nuestra propia vida para ser sus discípulos. Tenemos la oportunidad de calcular el costo imparcialmente por ambos lados, y somos instruidos a hacerlo. Lucas 14:28. ¿Cuán irrazonable es entonces permanecer indeciso y no llegar a una conclusión de si uno quiere ser cristiano o pagano, ser de Dios o del diablo? 6. No podemos esperar estar más tarde en mejores condiciones para decidir que ahora. Nunca tendremos una revelación más clara de la verdad del Evangelio. Nunca tendremos una exposición más clara de las ventajas y desventajas de ambos lados como ya la tenemos en la palabra de Dios. Y no es probable que algún día sepamos mejor qué es bueno para nosotros. Entonces, los que postergan su decisión solo están dando a Satanás más oportunidad de oscurecer sus mentes, de engañarles y de llevarles por el camino equivocado. 7. Si alguien no llega a una decisión en esta vida, Dios decidirá por él y le dará su parte con los malvados. Si los pecadores, al negarse a escoger o el cielo o el infierno, pudieran evitar ambos, su necedad no sería tan grande. Pero este no es el caso. Si ellos permanecen indecisos, Dios decidirá por ellos, y su parte será en el lago que arde con fuego y azufre para siempre. 8. El que posterga la decisión es irracional, porque no sabe cuán pronto habrá pasado la oportunidad de decidir. Esta oportunidad dura solamente mientras estamos con vida. Una vez que acaba la vida, el asunto estará cerrado. Aquellos que perdieron esta oportunidad estarían felices si pudieran escoger después, entonces no dudarían en qué escoger. Los juicios de los pecadores, después de esta vida, se resuelven rápidamente, pero entonces será demasiado tarde. Su oportunidad pasó. Ellos darían el mundo entero por una segunda oportunidad de escoger, pero no la tendrán. Aplicación. 1. Que cada uno se examine a sí mismo si ya llegó a una determinación plena en el asunto de la vida espiritual. Primero, ¿ya llegaste a una determinación plena en cuanto a la verdad de la vida espiritual? ¿O queda todavía una cuestión no resuelta? 1.
Si tu razón principal para aceptar la verdad de la vida espiritual es que otros lo creen y que te han instruido así desde niño, entonces para ti la verdad de la vida espiritual todavía está indeterminada. La tradición y la educación nunca asegurarán la mente en una fe satisfactoria y eficiente en la verdad. Una tal fe no soportará ningún choque. Una tentación o una prueba la derribará fácilmente. Hay multitudes que parecen estar seguros en la verdad de la vida espiritual, pero el fundamento de su fe es solo la tradición de sus padres o la vida espiritual de sus prójimos. Y temo que este es el caso de muchos que se consideran buenos cristianos. Mientras nunca han visto alguna otra evidencia para satisfacerles, están todavía claudicando entre dos pensamientos. 2. Si llegaste plenamente a una determinación en cuanto a la verdad de la vida espiritual, entonces estas cosas tendrán para ti más peso que cualquier cosa en el mundo. Si estás realmente convencido de que esto es realidad, entonces necesariamente esto te influenciará más que cualquier cosa del mundo. Porque estas cosas de la vida espiritual son tan grandes y exceden tanto las cosas temporales que no puede ser de otra manera. El que realmente está convencido de que el cielo y el infierno existen y el juicio eterno, y que la felicidad y la miseria del futuro son tan grandes como las Escrituras lo representan, y que Dios es tan santo, justo y celoso como Él declaró acerca de sí mismo, el que realmente está convencido de todo esto será influenciado por ello más que por cualquier cosa del mundo. Se preocupará más por escapar de la condenación eterna y por tener el favor de Dios y la vida eterna, que por ganar el mundo, agradar a la carne, complacer a sus prójimos, recibir honra o ganar cualquier ventaja temporal. Su preocupación principal no será ¿qué comeremos y qué beberemos? Mateo 6:31. Sino, buscará primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Examínate en este punto. ¿No está puesto tu corazón primeramente hacia el mundo y sus cosas? ¿No es tu preocupación asegurar tus intereses externos más que asegurar tu interés en el cielo? ¿Y no es esta la razón por qué nunca viste la realidad de las cosas eternas? Segundo, ¿ya llegaste a una determinación respecto a la práctica de la vida espiritual? ¿Escogiste el cielo junto con el camino que lleva allá? O sea, la obediencia y negarte a ti mismo, y renunciaste a este mundo y los caminos del pecado? ¿Has determinado escoger como lo mejor dedicarte al servicio de Dios? Las siguientes son señales de que los hombres cojean entre dos pensamientos en este asunto. Postergar el deber para después. Si alguien tiene muy buenas intenciones en cuanto a lo que hará mañana, pero actos muy insatisfactorios hoy, si dice como Félix, anda por esta vez, te volveré a llamar cuando tenga un tiempo conveniente, Hechos 24:25, entonces es una señal de que está claudicando entre dos pensamientos. Aquellos que decidieron plenamente que la vida espiritual es necesaria, no desearán postergarla, sino se ocuparán de ella en el presente e inmediatamente. Igualmente, cuando alguien es estricto y concienzudo en algunas cosas, pero no universal en su obediencia, hace algunos deberes pero omite otros, evita algunos pecados pero se permite otros, está consciente de sus deberes de adoración pública y privada, pero no de su comportamiento con sus prójimos, no es justo en sus negocios ni concienzudo en pagar sus deudas, no trata a los demás en la manera que él mismo quisiera ser tratado, pero actúa en maneras torcidas y perversas. Lo mismo cuando alguien es justo en sus negocios y se comporta bien con sus prójimos, pero no es concienzudo en otras cosas. Se permite apetitos sensuales, come o bebe en exceso, o se permite la lascivia, o si es honesto y moderado, pero no domina el uso de su lengua, calumniando e insultando a sus prójimos. 2 Timoteo 3:6-7. Es una señal de que estás claudicando entre dos pensamientos, si a veces estás considerablemente dedicado a la vida espiritual, pero en otros momentos la descuidas. A veces estás resuelto a buscar seriamente la salvación y en otros momentos completamente absorbido en las cosas del mundo. Esto demuestra que todavía eres inconstante en todos tus caminos. Si tu determinación fuera fija en la vida espiritual,
entonces estarías más constante en tu práctica. 4. Es una señal de que estás claudicando entre dos pensamientos si evitas tu deber cuando alguna dificultad viene en tu camino, o cuando tu deber interfiere con tus propios intereses, con tu comodidad o con tu honra temporal. No importa cuán celoso y estricto seas normalmente en las cosas de la vida espiritual, todavía no llegaste a una determinación plena. A lo más, llegaste hasta donde llegó el rey Agripa, quien fue casi persuadido a volverse cristiano. Hechos 26-28. Estás en el estado de la tierra pedregosa, no tienes raíz en ti, y como un árbol sin raíz, estás fácilmente derribado por cualquier viento. 2. Concluiré con una exhortación seria a todos, de no seguir claudicando entre dos pensamientos, sino llegar inmediatamente a una determinación si desean ser cristianos o no. Decide si deseas tener el cielo con una vida de obediencia universal y perseverante, o el infierno con una vida disfrutando de este mundo. Considera lo que fue dicho, demostrando la insensatez de continuar en tal indecisión acerca de un asunto de infinita importancia para ti. Considera además estos dos puntos. 1. Aquellos que viven en conocimiento del Evangelio y continúan indecisos en cuanto a la vida espiritual son más abominables para Dios que los paganos. Él odia a aquellos que continúan año tras año bajo los llamados, advertencias e instrucciones de la palabra de Dios, y sin embargo no llegan a ninguna determinación y no quieren ser ni cristianos ni paganos. Estos son los de que habla Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Oh, si fueras frío o caliente. Así como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estos son los que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. 2. Si sigues negándote a llegar a una determinación de si quieres ser cristiano o no, ¿cuán justo sería si Dios no te diera ninguna oportunidad futura? Si rehusas decidirte en absoluto, después de todo lo que fue hecho para exponer la vida y la muerte tan claramente delante de ti, llamándote y advirtiéndote, ¿cuán justo sería si Dios rehusara seguir esperándote, y en lugar de ello, por su sentencia inalterable, fijara tu lugar con los incrédulos y te enseñara la verdad por medio de una experiencia triste y fatal cuando sea demasiado tarde para escoger tu parte?